Orientaciones generales para la valoración, registro y devolución del proceso pedagógico. Este documento vino cuando ya se había trabajado en el año 2020 un poco el tema de las valoraciones pedagógicas. Si queremos definir muy sintéticamente qué es una valoración pedagógica, es la descripción del proceso de aprendizaje. Pero después aparecen unos cuantos conceptos alrededor de esa pequeña síntesis. Podríamos hablar de retroalimentación formativa, de evaluación formativa, de qué es evaluar un proceso, cuándo evaluamos, cuáles son las estrategias que utilizamos cuando evaluamos a través de valoración pedagógica. Bueno, una serie de conceptos que vienen alrededor de las valoraciones. Después el registro, cómo vamos registrando la evaluación que vamos haciendo durante todo el proceso. Y por último, la devolución del proceso pedagógico. Cómo informamos a las familias qué ocurrió con ese proceso de aprendizaje. Conceptos que a lo mejor nos cuesta a nosotros entender, bueno, a su vez tenemos que pensar cómo trasladamos eso con el mismo lenguaje, con otro, va a haber conceptos que directamente los expresamos de otra manera o los explicamos en un lenguaje un poco técnico explicándolo, por ejemplo, valoración pedagógica. ¿Vamos a utilizar esas palabras, valoración pedagógica, o vamos a hablar del aprendizaje? Y si decidimos que valoración pedagógica es una expresión clara para trasladarla a las familias, bueno, a lo mejor en algunos casos explicaremos a qué nos referimos. Introducción. Bueno, aquí en el contexto de aislamiento, cómo va a ser la comunicación y el seguimiento de las actividades de enseñanza, pensando desde el acompañamiento y sostenimiento de trayectorias, la resolución 1577, que es la que saca la nota. Luego vienen unas consideraciones generales, donde da algunos criterios generales en los que se toma en cuenta los nuevos modos de aprender. La evaluación como parte de esa construcción que luego se va a retomar en presencialidad y donde también vamos a valorar el vínculo entre el alumno y la escuela, donde el vínculo alumno-escuela también forma parte de la valoración pedagógica. Descripción de la propuesta. Aquí, bueno, cuestiones a tener en cuenta como el acceso en cualquier momento que puede tener nuestro alumno al material. Tal vez tengamos chicos que por 2 meses se ausentan por diferentes motivos, tenerlo en cuenta. Invitar con ejemplos concretos de las propuestas pedagógicas. Tener en cuenta la heterogeneidad en los modos de acceder a las propuestas durante la pandemia. Considerar los aprendizajes de capacidades, habilidades y conceptos en términos de procesos. Compartir con nuestros estudiantes lo que tiene que ver con la apropiación de conocimientos. Incluir, si lo consideramos, la autoevaluación. Y aquí comienza lo que tiene que ver con los informes que van a recibir las familias. Por un lado, va a haber una valoración por cada materia y por cada estudiante. O sea, cada profesor va a hacer una valoración de su estudiante en su materia, donde también va a considerar todo lo trabajado en forma interdisciplinaria, si hubo trabajo interdisciplinario, considerando, por supuesto, la diversidad de contextos. Y luego se conforma un equipo, o sea, un equipo que va a recibir una valoración por cada materia y por cada estudiante y donde a su vez va a agregar todo lo que tiene que ver con el vínculo alumno-escuela. En general va a estar integrado por vicedirector, tutor, preceptor, departamento de orientación. Cada escuela decidirá quiénes conforman el equipo que va a hacer un informe por cada alumno. Para realizar ese informe tendremos en cuenta el lenguaje a utilizar, qué cosas vamos a informar. Ese equipo realizará un informe para cada familia y un informe que tiene que ser no solo descriptivo, sino también narrativo. Vamos a describir en forma narrativa el proceso de aprendizaje. Y uno de los objetivos va a ser ofrecer orientaciones a los estudiantes sobre cómo continuar, que esa evaluación sirva para seguir adelante con cada una de las materias. Y luego dice, a efectos de confeccionar el informe proponemos identificar estudiantes sin contactar, estudiantes en proceso de construcción de aprendizaje y estudiantes con aprendizajes logrados.
Lo importante es que identificar estos 3 grupos no significa hacer una narrativa para cada uno y listo. No, pero sí posiblemente hagamos la misma narrativa para los sin contactar, porque va a ser alumnos de los cuales no vamos a poder hacer una descripción del proceso de aprendizaje porque no se han contactado con la escuela. Pero solo en esos casos podríamos pensar en una sola narrativa. Después, en el caso de los otros 2 grupos, primero los dividiremos con este sentido, como para luego transmitir que los que están en proceso de construcción tienen que seguir trabajando, que los que tienen aprendizajes logrados tal vez también tengan que seguir trabajando, pero transmitir que hay una parte aprendida. Luego sí tomaremos de a uno y haremos un informe individual para cada estudiante. El mismo documento ofrece a los asesores de INTEC, por si necesitamos contar para asesoramiento sobre herramientas digitales. Sugiere los documentos compartidos, siempre que hay equipos de trabajo y más cuando las reuniones son virtuales. Está bueno tener documentos compartidos, formularios de Google, por ejemplo. A lo mejor puede ser interesante hacer un formulario de Google donde cada docente ingresa su valoración pedagógica y el equipo encargado de hacer los informes recibe todo en el mismo formulario. O Excel compartidos donde también el equipo acceda a toda la información. Favorecer el trabajo de evaluación colaborativo. Si realmente logramos que estos grupos funcionen en forma potente, vamos a ir construyendo acuerdos, logrando consensos que surgen de esos espacios colegiados y de otros como el Consejo Consultivo. Luego menciona la importancia de la evaluación formativa en el aislamiento y la posibilidad de un mayor desarrollo metacognitivo, que nuestros estudiantes reflexionen sobre qué aprendieron, cómo lo aprendieron, qué les faltan, todo lo que tiene que ver con el propio aprendizaje.